Buenas tardes. Si hace mucho ruido, pues soy medio gritón a veces, entonces les pido una disculpa de antemano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante emocionado de estar aquí y platicarles un poquito del futuro de la movilidad y lo que creemos en Uber y por lo que estamos trabajando. Hoy les quiero hablar justamente de ese futuro de la movilidad, sobre cómo la tecnología y plataformas como Uber pueden ayudar a resolver problemas de congestión vial, contaminación y trabajo de maneras muy sencillas y en maneras con herramientas tecnológicas que hoy tenemos a la mano y que hoy ya existen, ¿no? Y no estoy hablando de ninguna tecnología, digamos, demasiado futurista, sino todo esto, ¿no? Simplemente un teléfono celular que todos hoy usamos, que todos tenemos y que hoy nos puede ayudar a cambiar dramáticamente la cara de nuestras ciudades, y todo lo podemos hacer a través de la tecnología y poniéndole una capa digital a todos los centros urbanos del mundo. Bueno, como ustedes saben, Uber es una plataforma tecnológica que lo que hace es que conecta a dos personas que quieren ir de punto A a punto B con una persona que está dispuesta a llevarlos. Esto se hace de manera fácil, confiable, rápida y segura, y se hace a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Y todo es al toque con solo presionar un botón. A nivel mundial, para darles un poco más de contexto, Uber está en alrededor de 440 ciudades o 440 ciudades alrededor del mundo, 70 países y 5 continentes. En nuestro contexto latinoamericano, estamos en 45 ciudades, 10 países, y cada semana más de 2 millones de personas confían en Uber para moverse en su ciudad. Además de esto, más de 175,000 personas, 130,000, de socios conductores confían en Uber y usan Uber para generar una oportunidad de ingresos adicional. Pero bueno, antes de hablar del futuro de transporte, me gustaría irme 100 años atrás y platicarles una historia muy curiosa. Que existió un Uber antes de Uber, y existió hace más de 100 años. ¿Dónde existió esto? En la ciudad de Los Ángeles. Y si hubiese sobrevivido este Uber antes de Uber, creemos que el futuro de la movilidad ya estaría aquí y será muy distinto, o la movilidad urbana sería muy distinta hoy en día. Les presento el Jitney. El Jitney, ¿qué era básicamente? El Jitney fue inventado en Los Ángeles en 1914 por una persona que se llamaba L.P. Draper, y fue el primer modelo de autos compartidos en el mundo, o que al menos conocemos nosotros. En esa época, el tranvía o el trolley era la forma de movilidad masiva en todas las ciudades del mundo. Como se ve en esta foto, la gente estaba haciendo filas enormes, era ineficiente, era tardado, y la gente tardaba horas primero, en conseguir un viaje, y dos, en poderse mover. Poco parecido a lo que vemos hoy en el Transmilenio, 100 años después. Pero bueno, regresando al Jitney, a este señor, a L.P. Draper, se le ocurrió que si él tenía un automóvil, podía poner un letrero y decir, bueno, yo te llevo por 5 centavos de dólar, o como se le conocía, un Jitney, te puedo llevar a donde tú quieras, en la ciudad de Los Ángeles. Y esta idea empezó a funcionar y a la gente le empezó a gustar. Así, por 5 centavos de dólar podías ir a donde quisieras en tu ciudad. Y a la gente, al parecer, le gustó, ya que entre 1914 y 1915, más de 50,000 viajes todos los días se hacen en la ciudad de Seattle, 15,000 viajes en la ciudad de Kansas City y 150,000 viajes en la ciudad de Los Ángeles. Para contexto, para entender un poquito el volumen de lo que era el Jitney en ese momento, hoy, 100 años después, Uber en la ciudad de Los Ángeles hace poco más de 150,000 viajes cada día. Entonces, esto era algo que estaba funcionando, era algo que a la gente le estaba gustando y que la gente estaba usando, ¿no? Cuando la pertenencia al automóvil y cuando el coche per se era algo muy, muy nuevo. Pero bueno, ¿qué pasó y qué siguió? Como se imaginan, los dueños de los tranvías o los trolleys no les gustó esta situación, entonces empezaron una cruzada a través de Estados Unidos para justamente poner reglas que hicieran eficiente el uso del Jitney. ¿Qué hicieron? Pusieron reglas como, ejemplos muy sencillos como el costo de operación de una licencia de Jitney era excesivamente cara, ¿no? Costaba mucho más allá de los 5 centavos y costaba decenas de miles de dólares, incluso a veces mucho más que el automóvil propio. Otra regulación era que si tú querías ser conductor de Jitney, tenías que estar al menos conduciendo todos los días por lo menos 16 horas al día. Otra regla era que si alguien quería operar un Jitney, tenía que haber al menos 2 operadores disponibles siempre, en todo momento, listos para poder conducir el Jitney. Entonces, ¿qué pasó? Había muchos ejemplos que
que pues, no tenía nada que ver con proteger los intereses de los ciudadanos o proteger los derechos de las personas que estaban tratando de usar este tipo de servicio. ¿Y qué pasó después? Bueno, en menos de 3 años, así como de 1914 a 1915 el Jitney despegó de manera dramática, en los siguientes 3 años el Jitney murió. Murió porque hubo reglas que no hacían sentido, murió porque hicieron, ahora sí que ahorcaron ese modelo y no permitieron que floreciera. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy desafortunado, ya que si uno no puede tener un coche, o uno no puede compartir un coche, pues tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo, tiene que comprarlo, y tiene que ser el dueño el del automóvil. No puede compartirlo y mucho menos con otras personas. Entonces, desafortunadamente en los últimos 100 años nos fuimos convenciendo que gastar una pequeña fortuna en una caja de metal que va perdiendo su valor todos los días que lo estás conduciendo y todos los días que lo estás usando es una buena idea. O sea, en algún momento en estos 100 años creemos que perder dinero se volvió una gran idea. ¿Pero por qué? Ahorita vamos a platicar eso. Lo que pasó con esto, o el resultado de esto fue un crecimiento de la pertenencia al automóvil y el paradigma de tener y poderte mover a través de un automóvil que se está volviendo insostenible. Hoy en día, el crecimiento del parque automotor en el mundo es completamente sostenible. Para 2030 va a haber más de 1.700 millones de automóviles a nivel mundial. Hoy hay más de 1.000 millones de autos. Entonces, dentro de menos de 15 años, va a haber un automóvil por cada niño, hombre y mujer que habita en China. Insisto, otra vez, eso no es sostenible, no hay espacio para nuestras ciudades y no puede seguir creciendo el modelo y el paradigma de automóvil de la misma manera. En Lima, por ejemplo, hay 1.700.000 vehículos. En la ciudad de Bogotá hay 1.2 millones de vehículos y en la Ciudad de México hay 5.5 millones de vehículos. Esta situación no es sostenible. Y este crecimiento es un gran problema. Para las ciudades no hay espacio y definitivamente lo sufrimos todos los días con trancones como este. Pero bueno, por eso hoy les quiero contar cómo podemos usar el auto para un bien común. Pero vamos un poquito más adelante. Un poquito de cifras sobre cuánto nos cuestan los trancones y cuánto nos cuesta el tráfico y la congestión vial y el paradigma en el que hemos caído el día de hoy. Colombia pierde el 2% del PIB al año por el efecto de los trancones. O sea, estar atorados en el tráfico y estar sufriendo de congestión vial nos cuesta 2% del Producto Interno Bruto. En Sao Paulo y Río de Janeiro, en 2013, se estima que se perdieron alrededor de 43.000 millones de dólares en productividad perdida por los trancones. En la Ciudad de México, todos los días se desperdician 20 millones de horas por estar atorados en los trancones. Esto significa una fuerza laboral equivalente a 2.5 millones de personas. O sea, tenemos que contratar 2.5 millones de personas adicionales para sustituir todas esas horas perdidas en los trancones. Y por ejemplo, Lima, el promedio de tiempo que pasa una persona o un limeño en el automóvil todos los días son 2 horas. Eso otra vez no es sostenible. ¿Por qué queremos pasar 2 horas en una caja de metal perdiendo dinero y estando desesperados sin poder ser productivos? Pero bueno, esto es parte del problema. ¿Por qué? Porque el coche solamente circula o solamente lo usamos 4% del tiempo. El otro 96% del tiempo está parado. Entonces, parte del problema, o gran parte del problema, es que tenemos que encontrar lugares donde guardar ese automóvil. ¿Y qué pasa con esto? ¿O cuál es el resultado? Que empezamos a construir ciudades para autos y no para personas. Las comunidades, los lugares donde teníamos que estar pensando en cómo hacer un lugar más habitable, más vivible y más agradable para la gente, lo empezamos a construir para automóviles. Entonces, hasta el 30% de las ciudades en el mundo, o el 30% de la superficie de las ciudades en el mundo está destinada para guardar automóviles. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo estructuras como esta, donde construimos edificios para automóviles. Para darles una cifra nada más, en 2013, la capital colombiana solamente podía cubrir el 3% de la demanda de parqueaderos de acuerdo al número de vehículos que estaba circulando en las vías. Para poder satisfacer toda esta demanda, necesitaríamos el equivalente en espacio a 9 veces el campus de la Universidad Nacional para poder cubrir la demanda de estacionamientos. Otra vez, no hay espacio para eso. Entonces, estamos construyendo ciudades para automóviles y ese paradigma claramente ya se rompió. Lo vemos todos los días, lo padecemos todos los días y lo sufrimos todos los días. Pero bueno, otra cosa preocupante es que no solamente tenemos demasiados coches, no solamente los usamos poco,
sino que cuando los usamos solos. Entonces, todos nuestros autos, o la gran mayoría de nuestros autos, tienen 4 o más plazas. Pero la gran mayoría del tiempo, el 60 al 75% de los viajes, vamos solos. Entonces, no solamente no lo estamos utilizando poco, sino que lo estamos utilizando de manera ineficiente. Entonces, esto representa un gran problema y claramente creemos nosotros que debemos de buscar soluciones. Y una de ellas, sin duda, es el transporte público. O sea, el transporte masivo es una parte de la solución, ¿no? Necesitamos crear alternativas que sean cómodas, que sean rápidas y que sean efectivas en mover grandes cantidades de gente. Sin embargo, hay un problema en la transportación pública que no puede llegar a la puerta de la gente. Entonces, ese es un tema. Y la otra es que eso requiere inversiones masivas, requiere mucho espacio de las ciudades que no tienen y dinero que probablemente en muchas ciudades en Latinoamérica no tenemos. Entonces, falta cobertura y acceso, digamos, un poco eso. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que los automóviles también pueden ser parte de la solución. Como les he ido platicando, tenemos muchos coches que usamos poco y cuando los usamos no los usamos de manera eficiente. Creemos que a través de la tecnología podemos usar infraestructura que ya existe, infraestructura que ahí está, que la podemos usar de manera inteligente. Porque uno de los grandes efectos del boom del automóvil es que, insisto, nos dedicamos a construir ciudades para automóviles y en el proceso de todo eso le pusimos un piso negro a todas nuestras ciudades. Nuestras ciudades tan bonitas, nuestra capital latinoamericana, le pusimos un piso negro a estas ciudades que no estamos usando de manera eficiente, ¿no? Todos los autos ocupan 5 o 6 metros cuadrados cuando una sola persona se está moviendo. Entonces, ¿qué pasa si a través de la tecnología podemos usar estos autos de manera eficiente? ¿Qué pasa si todos esos asientos que están en ese automóvil circulando se pueden llenar? ¿Qué pasa si podemos crear una capa digital que llene esos espacios? Eso es lo que creemos que tecnologías como Uber pueden ayudar a solucionar. Y entonces, en el tanto, creemos también que podemos ser un complemento al transporte público. Por ejemplo, este es un mapa de la Ciudad de México, de todos los viajes que comienzan donde terminan estaciones de transporte público. Como dato, el 40% de los usuarios de Uber en México no volvería a comprar un auto en los próximos 5 años. Este es un mapa de Bogotá y todos los viajes que empiezan o terminan en estaciones de Transmilenio. Por otro lado, creemos que también la tecnología puede estar al servicio de la seguridad vial. Un ejemplo de esto es nuestro producto de Uber Ángel en Bogotá. El producto Uber Ángel Bogotá ha realizado más de 20,000 viajes entre 2014 y 2016. Si bien eso no es mucho, pongámoslo en la perspectiva de que hay 20,000 menos borrachos circulando y manejando en las calles y provocando accidentes. Eso tiene un impacto muy importante. La tecnología, el hecho de que puedas presionar un botón y que sea mucho más fácil que agarrar las llaves de tu auto y conducir, tiene un impacto enorme. Sabemos que durante las tardes de viernes y de sábado, la gran mayoría de los viajes de Uber terminan en centros nocturnos, en centros de diversión nocturna, y al mismo tiempo a las 2, 3, 4 de la mañana comienzan los viajes, la gran mayoría de los viajes comienza desde esos centros nocturnos. Entonces, este tipo de soluciones, la tecnología, el hecho de que una alternativa de movilidad esté al alcance de tu teléfono inteligente, es un gran avance. Y bueno, otro efecto de esto es que ahora cualquier persona puede ser un emprendedor con su celular y con ganas de trabajar. Con un solo clic, con solo apretar un botón, con solamente apretar un botón te puedes volver un emprendedor. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres una manera adicional de generar ingresos o por alguna razón desafortunada perdiste tu empleo, puedes tener una oportunidad de generar ingresos de manera inmediata. Como ejemplo de los impactos que ha tenido Uber, en Colombia, el 20% de los socios conductores de Uber estaba desempleado antes de comenzar a conducir con Uber. El 50% de los socios en la Ciudad de México estaba desempleado antes de trabajar con Uber o de conducir con Uber. Pero no solo eso, la plataforma de Uber también ayuda a crear mejores y oportunidades de mayor calidad para generar ingresos. ¿A qué me refiero? Que el 70% de los socios de Uber en la Ciudad de México, o en México más bien, se incorporaron a la economía formal por primera vez. ¿Qué significa esto? Que antes no pagaban impuestos, antes no tenían acceso a crédito y antes no tenían ningún tipo de registro ante Hacienda. En el momento que empiezan a conducir en la plataforma de Uber, se dan de alta ante el registro público de Hacienda, comienzan a pagar impuestos y comienzan a tener más y mejor acceso al crédito. ¿Esto qué significa?
pagan impuestos, tienen acceso a más oportunidades y pueden incrementar su patrimonio. Entonces, creemos que con esto tenemos oportunidades tecnológicas y herramientas tecnológicas para generar más impacto económico, ayudar a reducir la congestión vial y ayudar a combatir el problema de contaminación que tenemos en nuestros centros urbanos. Pero definitivamente necesitamos más confianza, certeza y herramientas para poder maximizar este impacto. Y así, como les estaba platicando, el inicio de Uber en 2010 fue algo muy sencillo. La verdad es que no había ninguna ambición enorme de tener un impacto de esta manera, pero ha sido algo que ha estado pasando. Empezamos el año 2010 buscando querer nada más apretar un botón y poderte mover. Una experiencia que era sencilla y fácil de usar. Y en ese proceso descubrimos que mucha gente quería también apretar un botón y poderse mover. Y entonces, a medida que fue creciendo, nos dimos cuenta que muchas veces había dos personas queriendo ir del mismo punto A al mismo punto B al mismo tiempo. O sea, que estaban apretando ese botón al mismo tiempo y que estaba viendo dos viajes simultáneos en la misma dirección en dos automóviles distintos. Entonces, en el momento que nos dimos cuenta, pensamos, bueno, ¿sería posible convertir esos dos viajes en un solo viaje? Y lo podríamos hacer a través de la tecnología. Podríamos fusionar esos dos viajes para que sea más fácil lograr ese viaje, para hacerlo más eficiente y ocupar más asientos dentro de ese automóvil. Y si lo pudiéramos hacer, habría muchos beneficios. Una, los viajes podrían ser más baratos, hasta 50% más barato, porque el costo del viaje se está compartiendo, y logras más eficiencia y mejoras los ingresos de la gente que te está llevando. Entonces, la pregunta fue, ¿funcionaría? Y la respuesta es un rotundo sí, y así fue como nació Uberpool. ¿Qué es Uberpool? Para los que no lo conocen, es nuestro servicio de viajes compartidos en el que justamente si tú vas del mismo punto A al mismo punto B que alguien que está cerca de ti que no conoces, en lugar de pedir dos autos diferentes, pide el mismo automóvil y comparten el costo del viaje. ¿Esto qué efecto tiene? Tiene este efecto. En la parte de su izquierda, de mi derecha, están viendo los viajes en la ciudad de Shanghái, en viajes de una sola persona, un solo conductor con una sola persona. Entre más brillante, entre más amarillo, significa más autos, más densidad de viajes. En el lado derecho son viajes de Uberpool. Eso significa que hay menor densidad de viajes porque hay menos autos circulando, pero estás moviendo la misma cantidad de gente. Exactamente la misma cantidad de gente se está moviendo con mucho menor densidad de autos. Entonces, ¿qué pasa con Uberpool? Estamos logrando hacer más con menos, estamos logrando mover a más gente en menos automóviles y estamos ayudando a reducir la congestión vial y a tener un impacto más positivo en las ciudades. Ahora, a la gente le gusta, e insistimos, es un rotundo sí. Acabamos de lanzar Uberpool en la ciudad de Sao Paulo y hoy 1 de cada 3 viajes se hacen en Uberpool. En China hacemos poco más de 1 millón de viajes diarios en Uberpool. En la Ciudad de México, desde que lanzamos, hemos hecho más de 2.5 millones de viajes de Uberpool y hemos ahorrado toneladas y toneladas de CO2 en el medio ambiente. Por otro lado, estamos en 33 ciudades en el mundo y hoy 1 de cada 5 viajes en toda la plataforma de Uber se hacen a través de Uberpool. Insistimos, esto es una solución y esto es un avance tecnológico que hoy se puede implementar en todas las ciudades del mundo y que está empezando a pasar. Lo único que necesitamos es que ciertas condiciones de volumen se den y, por ejemplo, las ciudades como Bogotá y Lima están en ese lugar para poder justamente empujar este cambio y empujar este avance tecnológico para poder compartir más viajes. Pero ahora, vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa si todos los automóviles de las ciudades se pueden conectar? Se pueden conectar a una capa digital, a esta red invisible de automóviles de Uber. ¿Qué pasa si tú, cuando vas a trabajar, te estás preparando, te estás alistando para ir al trabajo, prendes tu aplicación de Uber y dices, pues ¿qué tal que mi vecino va al mismo lugar que yo? ¿Qué tal que vamos exactamente al mismo lugar y esa persona quiere un Uber? ¿Qué pasa entonces si yo al mismo tiempo, a la hora de prender un botón o apretar un botón me vuelvo un conductor de Uber, comparto mi viaje y genero ingresos? ¿Qué pasa si todos los autos de la ciudad los conectamos a una red invisible para poder llenar todos los asientos del parque automotor que está circulando en ese momento? El impacto es espectacular. Para darles un ejemplo otra vez, en la Ciudad de México se hacen 15.5 millones de viajes persona al día.
Un viaje persona es, si yo voy a trabajar y regreso, soy la misma persona, pero hice 2 viajes persona. Estos 15.5 millones de viajes persona que se hacen en autos particulares se podrían lograr hacer con menos de 1 millón de automóviles al día. O sea, usando todos los autos conectados y todos los asientos de estos autos, digamos, subastados en tiempo real en una red, digamos, de transporte digital, se podrían llenar esos asientos y se podría satisfacer toda la demanda de transporte particular en la Ciudad de México con el 20% del parque automotor actual. ¿Eso qué quiere decir? Que sacaremos el 80% de los automóviles de la Ciudad de México de la calle y por efecto reduciríamos la congestión vial de manera dramática, nos ahorraríamos esos 20 millones de horas que perdemos en el tráfico, se ahorrarían, la productividad incrementaría de manera dramática y evidentemente una de esas consecuencias sería la contaminación, reducción de las emisiones contaminantes. Y evidentemente a nadie le gusta estar atorado en un trancón, entonces creo que la felicidad y la calidad de vida que te regresan al no haber tráfico es dramática. Entonces me gustaría regresar un poquito a la lección del Jitney. Para 1915 apenas estaba arrancando y a través de reglas que no buscaban beneficiar al público, se murió, desafortunadamente se murió. Pero si esto hubiera funcionado, si en lugar de pensar en comprar un auto, hubiéramos pensado en compartirlo, ¿cómo se verían las ciudades hoy? ¿Tendríamos más parques en lugar de parqueaderos? Hoy en día las aceras, los espacios públicos serían más importantes que las calles? Yo creo que sí, sin duda yo creo que sí. Y hoy la tecnología nos da otra oportunidad. La tecnología nos da el chance de empezar a repensar nuestras ciudades y empezar a imaginarnos cómo vamos a reconectar las ciudades y cómo vamos a volver a hacer ciudades que estén pensadas para personas y no para automóviles. Hoy en día es mucho más importante preocuparnos dónde vamos a estacionar el automóvil que dónde vamos a ir a correr, que dónde vamos a hacer ejercicio, y otra vez nos vamos a meter edificios, porque no tenemos espacios públicos. ¿Qué pasa si a través de la tecnología podemos regresar a esos orígenes? Hoy creemos firmemente que la tecnología nos puede llevar a lugares maravillosos y a reconectar y a recuperar nuestras ciudades. Pero creo que tiene que ser un esfuerzo de la sociedad civil con las instituciones públicas para pensar en reglas y en herramientas que puedan permitir esto. Con la tecnología que tenemos en nuestras manos y regulaciones inteligentes, podemos hacer de cada auto particular un auto compartido y podemos justamente llenar todos los asientos que existen en las ciudades en tiempo real a un precio muy asequible y que puedan cambiar la cara de las ciudades. Hay muchas ciudades en el mundo que hayan empezado a pensar en este paradigma, a cambiar este paradigma y a pensar, bueno, creo que si podemos poner una capa digital en las ciudades en las que los autos se puedan compartir, la gente pueda viajar a donde quiera a menor precio y también los socios conductores o la persona que te lleva pueda mejorar sus ingresos de manera temporal o permanente, podemos llegar a muchos lados. En Estados Unidos más de 40 jurisdicciones lo han hecho, Lituania lo ha hecho, la India lo ha hecho, la ciudad de Sao Paulo lo ha hecho, la Ciudad de México lo ha hecho, tres otros estados en México lo han hecho, Australia lo ha hecho, y estamos seguros que el contexto latinoamericano es perfecto para comenzar a pensar de esa manera. Entonces, un poquito para concluir, creemos que a través de la tecnología soñamos y lo que queremos hacer es, número 1, ayudar a resolver el problema de congestión vial. Número 2, repensar las ciudades que están y que estas estén construidas para gente, no para automóviles. Número 3, buscar más y mejores y maneras más creativas de poder generar plataformas que generen ingresos. Y por último, que muchos menos autos muevan a mucha más gente. Muchas gracias. Si hay preguntas. Rodrigo, buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Uber, ¿qué está haciendo?
uno de sus principales detractores son los taxistas. ¿Por qué Uber hoy no está haciendo como una alianza con ellos? Creo O que- más bien, ¿qué alianza? Buscarle una manera de que ellos también entren en todo este ecosistema digital, pero de una forma o sea, a uno como usuario en los taxis le da miedo es por precisamente lo que ha venido pasando, el Claro. servicio, la inseguridad, pero poderlo hacer de una forma que ellos también se sientan que hacen parte de todo este ecosistema. Gracias. Bueno, creo que en realidad este cambio existe para todos. No somos la única aplicación ni somos la única solución tecnológica que puede brindar este tipo de conectividad, ¿no? Entonces creo que esa inclusión existe, esa inclusión ya se da y sobre todo yo creo la idea que me gustaría que nos quedáramos es ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no pensamos en cómo puedo yo a través de la tecnología deshacerme del automóvil que está estacionado en mi cochera? ¿Cómo puedo buscar, o sea, si un viaje estuviera siempre a menos de 5 minutos de distancia, fuera más barato que tener un automóvil, fuera más eficiente y fuera más cómodo, ¿lo haría? ¿Me desharía de eso? Y a través de esta capa digital, ¿podríamos quitarnos de la mente el hecho de que tenemos que tener un coche? Creo que esa es la idea que me gustaría que nos quedáramos todos, porque esa conexión y esa inclusión digital ya está para todos, ¿no? Y no se trata de dividirla entre pues, algún tipo de servicio o no. Entonces creo que si pensamos un poquito más allá, ya lo hemos pensado, de hecho ya está ocurriendo, dado que Uber no es la única plataforma, entonces creo que nos invitaría mucho a pensar de esa otra manera. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Mi inquietud es un poco si tienes insights de cómo baja ese volumen de uso en los fines de semana, porque si bien la idea de reducir un carro, el fin de semana lo vas a necesitar y muchas veces de estas ciudades tienen transporte masivo, pues digamos, de vanguardia y es difícil la movilización el fin de semana. ¿Qué nos puedes contar de eso? Perdón, no entendí la pregunta. O sea, ¿Cómo baja? Porque es que el Uber lo ves muy bien en semana, pero el fin de semana requieres el vehículo. Entonces, digamos que la hipótesis de ustedes de prescindir del vehículo se queda corta los fines de semana. me gustaría voltarte la pregunta. ¿Para qué quieres un coche el fin de semana si también tienes Uber disponible? Movilización ¿Pero por qué no te puedes y mover en Uber? entretenimiento. ¿Pero por qué no te puedes mover en Uber? Por eso, porque en estas ciudades todavía no hay mucho transporte masivo ni buen transporte masivo como para llegar a tu destino. Pero Uber está disponible, ¿correcto? Sí, ¿Por qué pero no lo usarías? baja el uso. Quería saber si baja el uso. Al contrario, sube mucho más. Muchísimo más. O sea, en realidad más de la mitad de los viajes, o incluso el 60% de los viajes que hacemos a nivel internacional, se hacen desde el jueves en la noche hasta el domingo en la noche. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? I'll ask in English. Sorry for that. Sure. So Uber has been operating in 300 plus cities. Can you give us an example of a city or a country where they have taken a proactive approach to solve the problem between Uber and the traditional taxis and created a more even playing field? So some good examples from a regulatory point of view. Second is last week there's a research that came out from Pew Research which showed that only 15% Americans have used Uber or Lyft or any ride sharing despite the fact that it's there for the last 7 years. So what has led to such a low usage of ride sharing even in a country like US? So what does that mean for the rest of the developing world? Sure. So the first question, which is about examples, I think one of the best examples is the state of California in the US, where like the first TNC or Transportation Network Companies regulation were passed. It just states that there is a new form of interconnectivity and ways to link transportation, which is not, it's not focused on the car per se or on the driver per se, it's more focused on the platform that provides that connectivity. So the state of California is one. There are like over 40 jurisdictions in the United States that prove that. As I mentioned before, Mexico City has framed that, has already enacted regulations towards facilitating ride sharing. The city of Sao Paulo in Brazil just enacted regulations that recognize ride sharing as a form of transportation. So like I believe there are countless examples. And look, I think what all these regulations have in common is acknowledging that there's a new way
to actually move around the city and connect with two individuals who actually want to take a ride. So, I mean, in the thinking beyond that, or the thinking behind that, is that they go beyond like the classical debate of whether there's going to be there's got to be a zero-sum game for a taxi or Uber to exist. I think they can coexist, and they will always coexist, actually. And then about the 15% of people who have used a ride-sharing application in the United States, I mean, I guess that's only good news, right? There's a long way to go to actually realize this dream of smart cities. Did that answer your question? Yeah, but were you surprised to hear all the 15%? Not really, to be quite honest. I wasn't surprised. I mean, I think there is still a long way to go, and there are challenges that we have. You know, as an example, Latin America of accessibility. I mean, first of all, we're closing the digital gap in terms of smartphone penetration and internet penetration, but then there's also, you know, payment method penetration. So how can we enable electronic payment methods for everyone and be absolutely everywhere so we can provide safe, reliable, and affordable transportation for everyone in Latin America? That's a very interesting challenge and one we're very excited to solve. Sí, perdón. Lo que me preguntó era si de ejemplos de ciudades o jurisdicciones que han resuelto el debate entre taxi y Uber. Y bueno, lo que le estaba platicando es que hay muchísimos ejemplos, más de 40 en Estados Unidos. Por ejemplo, el estado de California fue la primera entidad en Estados Unidos que reconoció esta forma de movilidad que se llaman empresas de red de transporte, que de hecho no reconocen o no se enfocan ni en el automóvil ni en el individuo, sino se enfocan en la plataforma que conecta esta forma de movilidad. El estado de California es uno de esos ejemplos. También estaba platicando la ciudad de Sao Paulo, que hace poco emitió un decreto para regular y reconocer que la modalidad de auto compartido era una nueva forma de moverse en las ciudades. La Ciudad de México lo hizo en julio de 2015. Entonces ya hay un contexto latinoamericano donde la gente o donde los gobiernos buscan resolver este debate. Y creo que el pensamiento central detrás de eso es que pues, se reconoce que no tiene que haber un juego de suma cero, ¿no? que varias formas de movilidad pueden coexistir, y lo que está reconociendo es más bien la multimodalidad del automóvil. Un automóvil no tiene por qué ser de una manera de servicio o de otra manera de servicio. Un automóvil es un automóvil y sirve para mover gente, mover cosas o mover lo que quieras en el momento que lo necesitas. Entonces, y reconocer que la tecnología hoy puede jugar un papel fundamental en facilitar nuevas formas de movilidad. Y la segunda pregunta era que una investigación que se publicó la semana pasada decía que en Estados Unidos solamente el 15% de la población había utilizado aplicaciones de ride sharing o de autos compartidos, y que qué pensaba al respecto. La respuesta es emoción, ¿no? Porque todavía falta mucho por hacer para cerrar esta brecha digital, incluso en países digamos, más desarrollados, donde tienen un mayor avance en la brecha digital, y mucha emoción, ¿no? de poder trabajar para llegar para conectar a más gente, ¿no? Y para facilitar estas nuevas formas de moverse en las ciudades. Gracias. Yo creo que uno de los primeros limitantes en Colombia para varias transacciones es el tema de la tarjeta de crédito. ¿No han pensado en generar como una tarifa prepagada que se puede ir debitando, en especial a las personas que más salen a la calle, pues que son estudiantes o personas que tienen que ir al trabajo y de pronto no tienen acceso a las tarjetas? Claro, creo que el gran reto, y es algo que debatimos constantemente, es cómo logramos mantener, digamos, esa experiencia mágica de aprieto un botón, me subo al auto, me bajo del auto y me olvido, ¿no? de cualquier cosa, pero también maximizando o facilitando el acceso a absolutamente todo el mundo, ¿no? Nuestra misión es ser la transportación más confiable, o la forma de movilidad más confiable, y estar en todos lados y para todo el mundo. Entonces, ese tipo de soluciones, estamos pasando mucho tiempo en tratar de ver cómo las solucionamos de la mejor manera sin romper la experiencia.
Exacto. Me gustaría saber si Uber está invirtiendo en tecnologías de este tema de automatización de carros que se manejan ya completamente solos, y si vos personalmente o Uber ven ahí el futuro del negocio. Bueno, esto no es, en realidad no es ningún secreto porque justamente la semana pasada hablamos de eso. La semana pasada empezamos a probar nuestro primer prototipo de vehículo autónomo en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Y como lo vemos de esto, es una manera muy, digamos, optimista y positiva de verlo. La razón es, pues esto lo está haciendo Tesla, esto lo está haciendo Google, esto lo está haciendo Apple, esto lo están haciendo todas las armadoras. Entonces, es una forma esto es el futuro, esto va a pasar, ¿no? Y por muy buenas razones. Más de 10 millones de personas alrededor del mundo mueren todos los años por accidentes viales. Entonces, ¿qué pasa si podemos evitar 10 millones de muertes? Todos los años podríamos evitarlo a través de la tecnología, a través de invertir en modalidades más seguras de movilidad. Entonces, creo que es algo que va a pasar y tenemos que tomar esa decisión si queremos ser parte del futuro o no, ¿no? Entonces, creo que falta mucho, creo que es algo que todavía falta muchísimo para que empiece a pasar, o sea, es algo increíblemente complicado y sin duda es algo que queremos explorar, ¿no? Porque todo el mundo lo está haciendo y esto va a pasar con o sin nosotros. ¿Ok? Buenas tardes. Una pregunta y es con respecto al tema laboral. ¿Ustedes consideran que el aumento, digamos, en oportunidades laborales que hacen a los conductores es un aumento de trabajo formal o informal? Definitivamente es un aumento formal porque son transacciones electrónicas, ¿no? Pero más allá de esto, es la filosofía detrás de cómo ocurre esto, ¿no? La gran mayoría de nuestros socios están en la plataforma conectados menos de 15 horas a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que lo usan o cuando terminan de trabajar o como un ingreso complementario a lo que tienen hoy, ¿no? Entonces, esto se va alrededor del mundo y sin duda lo que buscamos es eso, ¿no? Proveer una oportunidad si lo que necesitas es, no sé, hacer un ahorro extra, pagar alguna deuda que puedas tener y que tengas esa flexibilidad y que puedas disminuir esas barreras de entrada para tú poder accesar para que tú puedas justamente accesar a este ingreso, ¿no? Como te decía, el 70% de nuestros socios en la Ciudad de México se incorporan a la economía formal por primera vez. Hola, buenas tardes. ¿En qué se basan para cobrarle un porcentaje a las personas que prestan el servicio? Yo digo que en Colombia cobran el 25% y en Estados Unidos cobran el 5% de lo que producen. Bueno, tal vez me gustaría aclarar eso un poquito antes. En todo el mundo es entre el 20 y el 25%. La razón de eso es, hay ciertos costos que tenemos que cubrir nosotros, desde las transacciones, la comisión de la tarjeta de crédito, control de fraudes, promociones, gastos de marketing, gastos de infraestructura, investigación y desarrollo, etcétera, ¿no? Al final somos una empresa y tenemos que buscar un modelo de negocios para generar ingresos. ¿Listo? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el tiempo.
Hello, everyone. Is the noise okay? Okay, good. Hello, everyone. Thank you for joining this session on innovation in IT outsourcing. Thank you, Andy, for the opportunity to speak today here on the event. I'm going to speak a little bit about what we see in IT outsourcing from an innovation perspective. First, I'm going to talk about innovation as such. How is innovation implemented in our industry, in contracts? How do CXOs see the innovation in technology? Then I'm going to talk a little bit about innovation. What is it actually what is happening in IT outsourcing? Obviously in infrastructure, that would be cloud infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, and then last not least, I'm going to talk a little bit about what are the trends, what is the innovation in application development and application maintenance. Okay. Myself, I'm Andreas Figueiredo-Lüth. I'm German, but I'm based in Brazil, in Sao Paulo, responsible for the ISG business here in Latin America. I'm with ISG for the last 7.5, 8 years now, and before I've worked, as I always say, on the dark side of the table or of the things with service providers and outsourcing. So what do we see in outsourcing and what is the satisfaction of clients with service providers when it comes to outsourcing? So when we see here the overall satisfaction, we have 0 to 5, where 5 is very satisfied, and most of the clients are satisfied when it comes to service delivery capabilities, responsiveness of their service providers, and so on and so forth. Flexibility, still okay, but then look at innovation. That's the last. So innovation really in our industry seems to be an issue. So when we ask our clients, how do you deal with the innovation in your contracts? Well, they first say innovation is an important factor for me when I select my partner. Okay, that's good. Then 57% of the clients say, well, it's important for me, but I don't pay for it, which is sort of, how does that fit together? 65% of the clients say, well, I do not measure innovation at all. Okay? And the majority, the vast majority of clients in outsourcing does not have any clauses which would cover innovation at all. Now, let me ask you, either from a service provider side or from a client side, when you look at your contracts you have with your companies or you have with your service provider, how many of you have contracted for innovation explicitly in their contract? So just raise your hand. 2, 3, 4? Yeah, something like that, 5, 6. How many of you have implicitly contracted for innovation, some sort of implicit innovation embedded into the contract? None? Okay, so we have 5 out of, I don't know, 80 persons in the room who have contracted for innovation. That's very small and just proves what I just said. There is an issue with innovation in outsourcing. Okay? Whereas innovation or sourcing could help innovation, right? So one of the biggest one of the companies who has biggest investments in the world into innovation, into development is IBM, which is the largest outsourcing provider in IT. Okay? So it could help strategic alignment on innovation. It could help to save money on innovation in the company because you don't have to pay twice if someone else did it already. You could leverage that with your service provider. Obviously, you need a facilitating governance structure to make that happen. You need leaders to make that innovation happen. You need the contractual structure to make that happen. And obviously, the basis for all of that is the
a stable service delivery environment. Now, what is innovation, okay? And today we do have some quite radical innovation in our industry, but when we look at it from a more theoretical approach, you could say there could be strategic operations, so really facing or hitting areas which are front office related to the business of the client. And then there is innovation which is operational, which is more towards the back office of a client. And then there could be incremental innovation and radical innovation, okay? So when we see or look at innovation, what's happening in our market today, everything we hear with regards to disruption, to digital, all of that is here because that is game changers. It is radical and it's directly impacting the business of a whole industry, okay? When we talk about RPA, for example, which is a trend as well, obviously we're more looking into operational innovation, but still it is more or less is quite radical, okay? Now, how do the CXOs of the world see innovation, okay? So that's not CIO only, that's more the business side of things. And they think that looking into the future, what will make their business more competitive is top factor number one, technology, okay? And they fear, obviously, the digital invaders into their business. So innovation, technology is very important in our days to the business of the clients. And CXOs plan also to make innovation happen. How do they plan to make that happen? They almost 50% versus 20% plan to make innovation happen with partners, so externally, and extend the partner network. They will not do that themselves. That's a good message for all the service providers. Now, in which areas do they expect innovation to happen? Obviously, and there you know already those trends, you're right, cloud computing, mobile solutions, Internet of Things, okay? So those are the big trends. Some others here as well, advanced manufacturing technology, so you could think that RPA would play a role, for example, here. Well, what does it mean? As I said, cloud computing, they would expect more speed, more agility. Mobile solutions, they would expect real-time data to increase customer experience, okay? And Internet of Things, better utilization of assets, more productive services, and personalized offerings. Now, what is it all about, and what is changing? What is disruption? We hear a lot of that in the news. What is digital? Secret of digital disruption in one tweet. IBM is investing millions of money into digital. Big data is another buzzword, and Internet of Things, as just said. What is it really? What is behind all of these things? Now, let's look a little bit more into cloud and how it will change, or digital, how it will change the business, okay? Whereas in old times, technology optimized the business process. Today, it will optimize directly a product or a service, so it is directly attached to a product and to the service you are selling as a business. Where in old times, you had an ERP, a CRM, SCM, you're now having connected products, services, and those would generate the data. Technology was a back office function. Now it is all of a sudden a front office function. Technology was an IT decision. We're changing towards it is a business decision, okay? So the business guys will take decisions on technology, and the role of the CIO is decreasing in value. And last not least, technology was always around cost, how to cut costs,
And now it is all of a sudden about how to generate more revenue, how to generate more value to my client, to my business. What we see is that a lot of companies lack digital experience, lack digital vision, okay? And when you see this one here, you have the customer or the partner here, and you have an enterprise, and it begins with a digital backbone. You could say, well, what about cloud in my data center? What about platforms, processes which enable digital services? What about Internet of Things? What about automation through Internet of Things? What about all these insights I do get from my applications, for example, from my clients? How do I do analytics on all of that? And then last but not least, the digital engagement. How do I interact with my clients digitally in a new world, social media and so on and so forth. So all of that is digital, and obviously it's very different questions in each of the layers. This is a typical situation we're facing in companies today. The CEO says, well, we're much too slow, we need to be faster on digital, we need to be faster on data analytics, we need big data. Maybe the chief marketing officer will say, well, let's just go for Salesforce, it's there, it's ready, it's fast, I've heard it is good. The CIO says, well, yes, let's do that, then the business needs it, let's assign our best teams. But then the guys who run the show, the operations in application development, for example, will say, well, how should I do that? I have all the legacy environment. How should I support the new world? And then even much faster and with the same quality. And the sourcing departments maybe say, well, we just saved a lot of money on the application support. How should we do now the application development as well? How should we deal with all of these RFPs? Do we have to define everything all over again? And that's the sort of situation where clients are in. Innovation, flexibility in business processes, that's a nice word, but how to deal with all the 20 years old legacy environment and applications. React quickly to market conditions, also good, but how should I do that for the entire IT from development through infrastructure? New business models, connected products, as I just said. How should I don't even know how to build a platform which really or exchanges data in my current environment. Connected devices, what about the data? How do I make it secure? Okay. And last but not least, new partnerships, joint go-to-markets. Uber just announced a partnership yesterday with Toyota. New interfaces, security risks, and so on and so forth. We see the world, or the digital world, in four blocks, or four major blocks, and let me talk a little bit more about that. We see the connected customers, so that would help the customer experience. We see digital products and services. We see connected employees, so that would help the HR departments. We see connected suppliers, and that would help the supply chain departments, okay? So these four components we do see when it comes to digital fabrics. And this is the digital customer experience. So here it is around how do I build my product in a way that it enables mass customization, right? So a lot of the digital products you can design yourself. How do I have a seamless retail experience for my customers? How do I connect all of these components to have a unique customer experience through a digital channel, through analytics? Second one was the digital products and services, and there are some things or some offerings where products and services were reinvented complete industries, just like these examples here, Uber or Lyft.
who basically take out taxi industries. Substitution of products like Box.dk, which is a Danish platform for books. You could add completely new businesses through digital to your business, just like Nike does. So not just selling shoes, but they have their chips in the shoes, and you have the application, and so on and so forth. So you create a complete new business around your traditional products. You think through digital in complete, or delivering complete new value to your client, and a complete new delivery model, just like Mercedes or BMW do. They do not just sell cars anymore. In Germany, you can go to a street and there's a car parked by Mercedes or by BMW, and you can log on with your application. You go to the car, pick the car, drive, pay per kilometer, leave it in the street again, and that's it. Okay, so they don't sell a car anymore. They just sell a few kilometers. Completely new business model for them. And then last, or the third component is supply chain. Okay, so we have the complete supply chain. So imagine through a cloud and through some analytics in the cloud, you would know when to change your production plan and when to change your production line, because the car who should take the tires to your factory, which you will use to produce the car, is running 15 minutes late. Okay, so that is integrated or digitalized, if you want to say so, supply chain. We had another client who produces elevators, and they placed chips in each elevator door, so they would exactly know how many times it closed and opened, and they would only send the maintenance guy after so many open and close procedures. Okay. Last not least, the HR example, connected employees. We have some applications here. I'm sure you all know LinkedIn Jobs, Career Builder, Monster, which help our HR departments right now already quite a lot to get new talented employees on board. And that's digital, or that's a process which was completely offline before, right? So what has changed, and in the world of IT, looking at all of this, certainly what has changed is that in the old days, so to say, we looked at running a data center, or outsourcing a data center, or outsourcing networks, or outsourcing end-user computing, whereas now, in this world, which I just explained, it is much more of an application-centric approach. Okay, so we're looking at applications first and the portfolio of applications, and then decide through a filtering process, where should I go with that application? Is there a good SaaS solution for that application? Okay, so I don't need the network stuff. I don't need the server hosting for that application. I don't need the whole application's development anymore. Okay, and so on and so forth. So you look at applications which might go to the public cloud, infrastructure as a service, which might go to a private cloud or just stay in traditional environments like managed services outsourcing. In this, also very important is that we think that in future outsourcing or clients will much more be in a broker situation. Also, traditional service providers will be much more in a broker position, and IBM just bought last year Gravitant, which was one of the leading cloud broker providers. So we're looking at how ready is my application for the cloud. We're looking into the configuration or different alternatives of the cloud, SaaS, and so on and so forth. We're looking at how to design this, adding some components like backups, security, monitoring. That will give you a total price. You approve it, and then it's there.
much, much faster than anything else we've seen in IT before, and that is a basic retained function, which will become much more important. Also, the CIO role will change a lot. Whereas in future it was a lot about how to deliver services and delivery focused, we think that in future it is much more focused on agility. So how can we, or how does the CIO enable much faster development cycles while continuing to have the same high quality enhancing capabilities at reduced cost. And the other big topic for the CIO, we think, will be the security topic, where when you integrate all of those services into your environment, obviously you're adding potential risk, and that you want to make a secure and scalable operation. What is cloud computing? I think all of you have known or do know these models, but just as a small repeater, when we talk about infrastructure as a service, we talk about everything from data center facility, hardware, up to virtualization layer, and most of the times application to operating system is retained by the client or maybe in a different managed service model. Okay? Platform as a service would also include the operating system up to the middleware, and then software as a service would also include the business application or the application as such. What are examples of software as a service? I talked about one already, which is Salesforce. Some others would be ServiceNow for the internal service operations, or Workday for the HR organization. Okay? This is a single managed service. All of the components of IT are included, and usually it is up to the client to do the configuration of that application. And it does not matter where the data center is. Usually it's a data center, or it's run in a provider-owned data center somewhere in the cloud. What are the responsibilities of the clients? As I said, the configuration of the application, obviously, it could be that the client itself has the users, but it could as well be that the service or the software as a service is embedded into a BPO. Obviously, the client function or the client responsibility will be to integrate this specific application with other applications. So one example, imagine you have Salesforce and your sales staff sign a contract and it goes to closed status in the Salesforce software. How do you get that status into your financial system so that you can send the invoice? Okay, that's your retained responsibility of the client. Obviously, the monitoring of the applications and the incidents management, consumption management, service integration across all of these different applications. Some examples on infrastructure as a service, and we have different models here. We have the private cloud, we have a public cloud, a community cloud, where you could say, well, this is only for financial institutions, or a hybrid cloud, and you see here some well-known ones like Amazon or Google, Microsoft, which are well-known examples for a public cloud, whereas maybe HP would be more on the private cloud of things, delivering traditional or more traditional services. Okay. Usually this would be an automate or cloud providers would offer an API, so you could automatically do capacity management and request new services. And then we have the hybrid cloud, as I said before, a broker where you would think about where should I go, and that could be an enterprise IT department being the broker, or a systems integrator being the broker for all of those cloud platforms. What are the principal disciplines in this world of the client, right?
certainly data and analytics, certainly the service strategy, where should we buy those services, what should we do with these services, how to design the target operating model. Certainly as well all of strategy and operations and also service integration and access management, so the integration of that new world. And last not least, the procurement processes around transactions and transitions, so request for solution, RFP developments to buy those new services. What has changed in buying those services? In the old world, you defined the scope of what you wanted to buy, and then you came out with a schedule for the implementation based on the service provider response and price, so you built your budget, okay? That has changed in the more agile and in the new world. In the new world, you say, well, what is my schedule? What is my budget? And what do I get for that at the end? So you will fix the schedule, you will fix the budget, and you will get a variable, which is the scope. And this is more truth for applications or for agile development in applications than it is for infrastructure, obviously. Applications or agility on the application side is very important, and clients are increasingly looking at that. And I will give you an example, or one example of what we think, what is a way to contract for agile development. And the basic question is, how long do you need to set one line of code into production, right? Because you will have to have a planning function, development function, integration function, testing, staging, deployment, monitoring, validation of the program. That will never change, okay? And this is the reality, and this is a client example of where the clients are. So you could see here on this side the percentage of the share of orders in applications with service providers, okay, for the development work. And here you could say in euros, the size of the order for a development work in that client, right? So you would see a lot of the projects, the development projects had very, very small value, okay? And only few, like 20%, had a large amount of euros behind it, right? And what obviously happened is this curve here, it's almost not seeable here, but obviously what the client wanted to do is shift the energy from managing all of this here, all of this gray workload, all of that energy shifting to there, because using the time here to define whatever you want to buy here and contract here is much more valuable than wasting your energy here on the chicken shit, so to say. And how would that work? First of all, you would need to bundle your sourcing or your services, okay? And what defines the bundles in the application world is the enterprise structure, enterprise architecture, together with a business process standardization or business processes, the integration of those, and that will deride or define your application architecture. And bundles could be on geographies, like down here. Bundles could be on technology, could be per business process area, okay? In a second step, you would define a pre-categorized service catalog for applications, okay? So one order item is always a service description with an amount of hours and an applicable unit rate, right? Which is an hourly or daily rate in ADM outsourcing. So here we see the example of the service description, which could be for the first
principle, the design, build, with main responsibilities defined below that, and then last not least, a testing description as well. In the second step, you would define, besides your core deliverables, which you defined in here, you would define some items which would always apply for any outsourcing of applications. So for example, integration and source code, master statement of work, okay? So technical requirements, which would always be the same. Project management requirements, which would always be the same. You would have the real work, which would change in the core statement of work, and you would have some fundamentals which change maybe from client to client, which are client standards, capacity management standards, documentation requirements, or something like that, which will also not change from one project to the other. And then you would code up already with something like that, right? Because you have the service category, as I just said. You would have design order items, which you defined. You would have build order items, which you defined. And you would end up with a statement of work, which has these generic items, which is, again, on the left-hand side here, all of these items ending up in a statement of work. And then you would apply a unit rate to those based on a pricing sheet, which has different levels of seniority for design, for build, for training, for test, and so on. And you would then say, okay, this service category here, which I defined, needs a specific skill, which is D4, B3, 3D from here. So you would say, okay, you would have a matrix for this kind of work, I need this kind of skill. Okay, so it's a predefined framework. And last not least, you would define an effort and the scope and a complexity for that piece of work. You could say, well, what is the thing you want to do? What is the development you want to do? This is, in this example, this is a solution, an interface implementation. You could say, what is the functional requirement, functional scope? So this is SAP, this is FI, finance, R3, and that's your work order, right? So that's the only thing you needed to define after you have defined your pre-categorized service catalog. And what a client of us did is very interesting in this example here. He said, well, let's build these work orders in a predefined way, modular way, and let's put that onto an ordering platform where we have some providers which we have agreed rates and unit rates with, okay? And he also did something which was built on a software which is called Diffusion, which was a benchmark platform, okay? So that benchmark platform would give him the availability with those inputs, which I just showed to you, SAP, finance, with a couple of more inputs to come out with a reference effort estimation of 5 days for this work. And the providers, obviously, at that point in time, also came up with their pricing and how much would they need of effort, okay? Based on that, he put all of these work orders into a contract management solution and a database solution. All of that was online, and all of this took him around a couple of days to define a new development project. Everything automized and industrialized. To enable what? To enable agile development, which brings, in our experience, up to 45% of efforts saving, both on time to contract and on time to spend on the actual development. So when we look at the steps again, implicitly I explained them already. Enterprise architecture defines your sourcing strategy, your partnering model. It will define your sourcing platforms, your sourcing bundles. You would define or you would pre-negotiate managed services. You would set up a service catalog
pre-negotiate financials, service catalogs, categories, and that will give you the whole picture of, or the whole possibility to contract for agile software development. Summarizing up, we've seen that infrastructure is disruptive, or that the cloud is disruptive, and CIOs need to enable the innovation here and need to enable the cloud while maintaining the legacy, obviously. Okay. On ADM, we think that digitization is an opportunity to get the IT much closer to the business. Okay. But again, the CIO will need to enable, or need to take that on board to enable that and to get closer to the business. If you will continue with the long development cycles, if you will not enable this fast and agile world, obviously this opportunity is lost. Last but not least, actually on both, on infrastructure as well as on the development side, ADM side, we see very large chances to save money, be it through RPA, be it through cloud, and obviously that savings could be redirected by the CIO to make innovation happen. Okay, so that's another opportunity which comes and which arises. That's it from my side. Thank you for your time, and I'm happy to take any questions at this point in time, if there are any. Would you like to take the questions in Spanish or in Both is fine. Spanish and English is both fine. No? No? No questions? Okay, thank you then, and have a great time here in the event. Thanks.